Hola a todos y bienvenidos a Profes Pestalozzi, un espacio de podcast para nuestra comunidad escolar en el que abordamos temas transversales y medulares de nuestro quehacer como docentes. Esta temporada nos hemos ocupado de entender qué significa y cuáles son las implicaciones y los desafíos de la educación inclusiva. En el capítulo anterior nos enfocamos en la discapacidad intelectual y el día de hoy hablaremos de la dislexia y el cerebro lector, a partir de un testimonio muy personal. Comencemos. Bueno, hoy quiero comenzar un poco al revés de cómo solemos empezar en nuestros podcasts. Quisiera empezar por un caso muy personal y que, digamos, me hizo recordar o identificar después de la lectura de Superar la dislexia, una experiencia personal a través de la investigación de la autora, investigadora, psicolingüista Luz Rello. El libro lo publica Paidós Educación y les dejo toda la información en la cajita de la descripción. Pues bien, en el primer capítulo del libro que les acabo de sugerir, Luz Rello nos cuenta su experiencia personal partiendo del momento en el que ella es admitida en el doctorado y mencionando que jamás se hubiera imaginado que hubiera podido ser admitida a un programa de doctorado por las dificultades que tuvo a lo largo de su vida con el lenguaje. Desde chica ella comenzó a notar que tenía algunas dificultades invirtiendo la posición de las letras u omitiendo otras y que a lo largo de los años eso fue repercutiendo en su desempeño académico, que sufría muchísimo cuando llegaban las libretas de notas porque sabía que había una interferencia ahí poderosa entre la forma en la que ella escribía y su desempeño o los resultados que llegaban en todo caso en ese papel azul que ella describe como el papel del terror. Todo esto sirve como una excusa para explicar la función del lenguaje en los seres humanos. El lenguaje en modalidad oral es natural por la predisposición de nuestro aparato fonético y de hecho, como siempre ustedes saben, le meto filosofía al asunto. Es la primera manera, la modalidad oral del lenguaje es la primera manera en la que tienen los seres humanos para transmitir el conocimiento. Es la razón, es la explicación por la cual nos inventamos historias, por la cual los antiguos crearon mitos y por la cual además se transmite, digamos, la historia de la humanidad y aparecen las primeras lenguas, ¿no? Esto se produce de la forma, digamos, oral del lenguaje, se produce de forma natural. Lo que no es así para la modalidad escrita. Pensemos en el surgimiento de la escritura. Tuvieron que pasar por lo menos 5.000 años para que apareciera la escritura, desde que fuimos capaces además de asentarnos y de construir ciudades y crear civilizaciones. De tal manera que la modalidad escrita tenemos que aprenderla. El lenguaje escrito no es innato, sino que es aprendido, a diferencia del lenguaje oral, y ha sido mucho menos integrado en el genoma y lo revela también la capacidad que tiene nuestro cerebro y nuestra visión para leer y decodificar y ver los símbolos a través de los cuales podemos leer. Es allí donde aparece la dislexia. Como siempre en nuestro programa de temporada de educación inclusiva, la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje y no está relacionado tampoco con la inteligencia o la falta de puntuación en el coeficiente intelectual. Es uno de los trastornos más frecuentes dentro de la población infantil. Cerca del 3 o el 10% de los niños tienen o han tenido dislexia, incluso sin haber sido identificada, y tiene un origen neurobiológico. En su libro Aprender a leer de las ciencias cognitivas al aula, Stanislas Dehaene
les dejo la información en la cajita de descripción, también da cuenta de ese origen neurobiológico de la dislexia, afirmando que recientes estudios acerca del funcionamiento del cerebro demuestran que la dislexia en muy buena medida proviene de los genes, es decir, es un trastorno que heredamos. Lo que nos interesa llamar la atención en esta oportunidad en el podcast es de qué manera podemos entender la dislexia, qué es la dislexia. En segundo lugar, nos interesa el día de hoy ver cuáles son, y como siempre hemos hecho acá, cuáles son las estrategias o cuáles son las formas en que podemos ajustar o que podemos apoyar a nuestros estudiantes para que puedan superar la dislexia. Sobre todo, qué rutas para los profes de lenguaje o para los profes que tenemos cursos como el de historia, en el que los niños tienen que leer muchísimo, qué rutas empleamos para la lectura. En tal sentido, dice Luz Relo que hay diferentes explicaciones o diferentes teorías para explicar el origen de la dislexia. Sin embargo, todavía no hay una que sea concluyente. La más aceptada durante mucho tiempo fue aquella que decía que la dislexia se refiere a la ceguera de las palabras. Sin embargo, en el presente hay 3 definiciones de dislexia que son aceptadas por los terapeutas y por los psicólogos, y sobre todo por los manuales de diagnóstico de los trastornos mentales. Allí se dice que la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje y que tiene que caracterizarse o que tiene que observarse por problemas con el reconocimiento de las palabras de forma precisa o fluida, al deletrear mal y o con poca capacidad ortográfica. Esto lo dice Luz Relo en el primer capítulo del libro que les he mencionado. Dependiendo de cómo se manifieste ese trastorno, puede darse con dificultades en la lectura. Por ejemplo, tiene dificultades en la velocidad, en la fluidez de la lectura o en la comprensión de la lectura. En segundo lugar, puede darse en la expresión escrita, por ejemplo, en la corrección ortográfica, en la puntuación, en la organización de la frase. O en tercer lugar, puede darse dentro del área de las matemáticas, cuando haciendo operaciones aritméticas tienen dificultades para hacerlo de forma correcta. De esta manera estamos hablando entonces de dislexia, disgrafía o discalculia. Pero entonces, ¿qué procesos están involucrados en la lectura correcta o en la posibilidad que tenemos de comprender el lenguaje escrito y de producirlo? Nos dice Dahani que en primer lugar los niños deben construir esto que él llama la caja de letras del cerebro, es decir, crear un código visual que sea eficaz para la escritura y que les permita descifrar la escritura alfabéticamente. En ese sentido, dice él también que se ha demostrado que el método fonético es mucho más efectivo que el método global, porque les enseñan a los niños la correspondencia entre la grafía y el sonido, en vez de el método global, en el que más bien lo que se le enseña al niño es la asociación entre la palabra y el significado, o entre la oración y el significado. Si eso no es filosofía, entonces yo no sé qué es filosofía. Me parece profundamente emocionante la manera en la que un niño comienza a leer, para ya luego las palabras, las letras, juntar 2 letras, 2 vocales, para luego aprender a leer, como señala Dahani también, como un maratonista, haciendo referencia a la automatización de la lectura.
Dajani nos dice que leer es una actividad cognitiva que requiere muchísima energía y muchísimo enfoque de nuestro cerebro. Entonces, miren lo maravilloso que es, porque logrando la automatización le dejamos espacio en otras regiones cerebrales, particularmente de la corteza cerebral, para otras actividades que pueden ser incluso más complejas, pero que requieren justamente de esa primera base, que es la automatización de la lectura. Yo tengo una inquietud gigante acá que no he logrado resolver. Si alguno de ustedes la sabe, por favor me dejan en los comentarios. Es cómo aprende un niño a leer y a escribir en alfabetos que van de derecha a izquierda, como el árabe, o qué proceso cognitivo ocurre en el cerebro de un niño que aprende con pictogramas o que aprende en alfabetos distintos al alfabético como el nuestro. Me refiero particularmente, además del árabe, al chino o al japonés con los kanji. Me parece increíble el proceso de pensamiento que tienen que hacer los niños en Oriente. Maravilloso. Bueno, y después de esa nota curiosa aparte, la pregunta que tenemos que abordar es: ¿y qué podemos hacer los profesores con niños con dislexia, con disgrafía o con discalculia? Luz Relo señala desde su historia personal que la clave que cambió su historia fue una nueva profe que llegó a su cole, que además de ser profe era psicóloga. Y esto fue ventajoso porque rápidamente tuvo la atención para fijarse en la forma en la que Luz estaba escribiendo y cuáles eran las dificultades que estaba afrontando. ¿Por qué menciono esto? Justamente por lo que hemos señalado insistentemente en este podcast. Los maestros tenemos que estar con todos los sentidos aguzados para ver cuáles son las dificultades que están atravesando nuestros niños, desde lo comportamental, lo conductual, hasta las dificultades de la lengua escrita o de la adquisición del lenguaje. Entonces, como siempre, para terminar nuestro podcast del día de hoy, sugerencias y recomendaciones para el maestro que tiene en su aula un niño o niña con dislexia. Lo primero es estar muy atento a cuáles son las dificultades que está atravesando nuestro alumno, como ya hemos dicho en repetidos momentos. Lo segundo es la importancia de contar con el apoyo de las familias y los padres para que puedan llevar prontamente a los niños a hacer un diagnóstico y que tengan el apoyo de terapias que les permitan con el tiempo ganar confianza sobre sí mismos, porque como nos dice Luz Relo, los niños con dislexia siempre están inseguros de haber escrito bien o mal o de haber leído bien o mal. Lo tercero, muy importante, que los chicos, al tener apoyo de una terapia del lenguaje, puedan practicar constantemente y no abandonen. En la anécdota que Luz Relo cuenta en el capítulo 1 de su libro, esa es una pieza clave. La constancia en realizar ejercicios que parece que son tontos, que parece que son innecesarios, pero justamente ponen el énfasis en la importancia de persistir y hacer los ejercicios que recomienda la terapia. Muy bien, muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Por favor, denle mucho amor a este podcast y déjenme todos sus comentarios en la cajita de comentarios. Recuerden que las recomendaciones de los libros y de los documentales que abordamos en este podcast se las dejo en la cajita de comentarios. Hasta la próxima, nos vemos.